hablar de uno de los temas que les habíamos comentado y vamos a tratar acá en Revista de la Mañana, vamos a tratarlo para comprenderlo mejor. Y es que recordemos que el pasado viernes el presidente Gustavo Petro hizo la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son los caminos que se deben tomar para poder lograr esta asamblea? Pues para ello está nuestro invitado de Revista de la Mañana, quien es un experto en el tema. Estamos hablando de Germán Lozano, que es docente e investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Externado, a quien los saludamos con los muy buenos días. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, lo escuchamos muy bien, Bueno, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, profesor, de una manera muy pedagógica, queremos comprender todo esta palabra mayor, mayúscula, que es Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es? ¿Y cómo se hace ese proceso para lograr una Asamblea Nacional Constituyente? bueno, muy buenos días. Sí, bueno, este tema de la Asamblea Nacional Constituyente se enmarca dentro de, en general, los mecanismos de reforma a la Constitución. De manera muy sencilla, pues los países tienen una constitución, unas reglas que se deben cumplir, establecen los derechos, los controles y muchas cosas más, ¿cierto? Y también las propias constituciones tienen unos mecanismos de reforma, es decir, una manera de actualizar, de introducir cambios, de actualizar para que no sean estáticas. Dentro de esas, nuestra Constitución trae tres formas, que es el referendo, que también se le pregunta al pueblo, una pregunta muy concreta, el acto legislativo, que es el Congreso quien reforma, y la Asamblea Nacional Constituyente, que es el tema que nos ocupa. Esta asamblea tiene una particularidad y es que también, digamos, tiene una participación del pueblo, por ejemplo, a diferencia del acto legislativo. Y finalmente, y el ejemplo, digamos, que puede explicar esto de manera más sencilla fue, por ejemplo, lo que ocurrió con la constituyente del 91, que fue un cuerpo colegiado, es decir, un cuerpo colegiado, pensemos como una especie de asamblea, de corporación, de personas elegidas por el pueblo, quienes finalmente se dedican y redactan una constitución. Entonces, bajo esa línea, nuestra constitución del 91 dice, bueno, listo, aquí hay una Asamblea Nacional Constituyente que puede ser en principio de dos tipos, para una nueva constitución, que sería una asamblea constituyente en estricto sentido, una asamblea constituyente total, con competencia total, y la otra forma sería una asamblea constituyente parcial, donde se modifiquen algunos elementos de la constitución, se incluyen nuevos derechos, nuevas instituciones, etcétera. ¿Cómo está planteada en nuestra constitución? El artículo 376 establece, da un mandato que es muy interesante, y es que la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente debe presentarse ante el Congreso de la República. Esto es una idea muy importante que es como un denominador de los tres mecanismos de reforma, es decir, cada que se quiera reformar la Constitución, necesariamente debe participar el Congreso. Es decir, el presidente, ningún presidente podría en Colombia, por ejemplo, decir, bueno, mañana convoco una constituyente o mañana convoco un referendo. No, eso está previsto ya desde el 91, y en nuestro sistema que busca tener pesos y contrapesos, digamos, invita a que el Congreso lo haga. Entonces, en principio, el Congreso tiene que aprobar una ley por mayoría absoluta. Recordemos que es una mayoría importante porque, claro, deben tenerse en cuenta la mayoría de los miembros de las cámaras. Por ejemplo, si en el Senado hoy tenemos 108, pues tendrían que ser, bueno, 57, y si en el Congreso son 170 y tantos, tendrían que esa mayoría, digamos, sumarse para que apruebe esa ley, ¿cierto? Que es la que dispone convocar al pueblo, ¿cierto? Para decirle, vamos a conformar una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Con esa ley debe tener como tres elementos muy importantes. Primero, está el tema de la competencia, ¿sí? Es decir, qué vamos a reformar y qué no, hasta dónde vamos a reformar la estructura del Estado, la rama judicial, los de algunos derechos, etcétera. Segundo, el periodo, para que tenga un límite y no sea indeterminada una asamblea constituyente, pues no tiene nunca vocación de prosperidad, de prolongarse, sino simplemente que que tenga una vocación del tiempo limitada. Y por último, la composición que la misma determine, es decir, cómo se va a conformar la asamblea, cuántas personas van a tener, qué mecanismo se va a tener para que estos sean elegidos, un sistema de cociente, un sistema mayoritario, etcétera. ¿Cierto? Y esta, y vamos a estar como la primera parte, es decir,
la participación del Congreso aprobando la ley con la competencia, el periodo y la composición. Luego de eso, por disposición también del artículo 241 de la Constitución, es muy importante este aspecto, creo que tal vez no se ha insistido mucho en toda esta interesante discusión, y es que luego de que esa ley es aprobada, eso tiene un trámite, es decir, el proyecto de ley aprobada, la ley aprobada, pasa a la Corte Constitucional para un control de constitucionalidad. Por ejemplo, si miramos el artículo 241 que se encarga de esta tarea, nos dice, corresponde a la Corte decidir con anterioridad al pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución solo por visos de procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí también? Que hay un control que al final, ¿qué es lo que busca? Pues verificar que ese procedimiento que acabamos de mencionar del trámite ante el Congreso, esté bien hecho, primero, y segundo, por tratarse de una reforma parcial a la Constitución, o una asamblea con competencia parcial, esa, esa decisión pues debe respetar unos límites estructurales de la Constitución colombiana, es decir, que por medio de una asamblea constituyente parcial no se podría, por ejemplo, modificar, digamos, de manera grave la esencia de nuestra Constitución. No, ahora no vamos a tener una democracia, o vamos a eliminar los derechos fundamentales, o vamos a establecer una dictadura. De eso no se puede porque finalmente en la reforma siempre se debe compadecer con la esencia, con el ánimo, con el alma, digámoslo así, de la Constitución. Entonces es muy importante tener en cuenta ese elemento. Ya luego de que la Corte, digamos, valida, ¿cierto? Profe, La constitucionalidad dígame, perdón. profe, vamos por partes, Vale, porque vale, él voy nos muy está rápido, vale, dando el listo. tamaño grande. Vamos a escudriñar por partes cada cosita que nos va Vale, dando para poder comprender mejor. Giovanna tiene vale, una pregunta sobre ese tema, profesor. Profesor, listo. buenos días. Usted bien lo mencionaba, ¿no? Para que la Constitución pues sea reformada a través de una Asamblea Nacional Constituyente, pues el Senado de la República, la Cámara de Representantes debe aprobar una ley pues para convocar a los colombianos a elecciones. Sin embargo, ¿quién presenta esa ley? ¿El presidente o el pueblo? No, digamos, hay diferentes alternativas. Fíjate, puede ser el presidente, puede ser los congresistas, puede ser la iniciativa popular. Es decir, que la iniciativa del proyecto de ley puede ser presentada por varios actores que al final en la Constitución tienen la posibilidad también de presentar proyectos de ley, por ejemplo. Es decir, no estaría circunscrita a solo uno de ellos, sino que es una iniciativa amplia, vamos a decirlo así. Sí. Es que, presidente, perdón, profesor. Es que estamos aquí tratando de entender todo este tema. Hablemos sobre, usted dice que el pueblo lo puede presentar. El presidente en el discurso dijo, invitó al pueblo a movilizarse y a hacer cumplir el mandato. ¿Será que en este caso lo que se busca es que sea el pueblo el que presente este proyecto de ley? Y si es así, ¿cuál es el paso a seguir? Es decir, creo que se tienen que crear unos cabildos, registrarse en hasta la registraduría. ¿Cuál es el paso que hay que hacer si es el pueblo el que solicita a la constituyente? Bueno, mira, ahí lo que la ley establece, la ley de participación y las leyes que regulan la materia es que puede haber una iniciativa popular. Es decir, y tal vez el elemento para más importante de esto es que debe ser como mínimo el 5% del censo electoral. Es decir, que debe haber una mayoría, bueno, una mayoría sí, un número de personas contabilizables, digamos, que avalen la propuesta, la iniciativa. Esto, digamos, se valida ante unos trámites que se surten ante el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, ¿cierto? Para que finalmente pues se pueda validar que es una propuesta refrendada por este número de personas, y bajo esa idea ya se había presentar el proyecto de ley. Ahora, en el marco de esta iniciativa, pues claro, pueden haber diferentes comités, pueden haber diferentes herramientas, digamos pues que permitan hacer el proceso político, porque esto al final pues es un proceso político frente al tema. Frente a lo que tú dices que menciona el presidente, tal vez habría que de pronto, claro, son algunas alocuciones que de pronto, digamos, faltaría precisar un poco más, pero digamos, claro, lo que tiene que ver, por ejemplo, los cabildos también son un mecanismo de participación democrática, pero un cabildo no puede presentar un proyecto de reforma a la Constitución, ¿sí? Ahora, que un cabildo puede reunirse, puede discutir, y si fruto de eso, digamos, ese cabildo llega, digamos, a conformar un grupo de personas que les permita
presentar la solicitud de iniciativa popular es una cosa muy distinta, pero así, yo creo que lo que interpreté yo, digamos, ya es una opinión personal, de que, claro, el presidente dice, bueno, habrá que generar un espacio de apertura, discusión política, donde los ciudadanos pues opinen, los diferentes sectores, cabildos, grupos, etcétera, pero deben reconducirse, que también es un mensaje muy importante, a la normatividad sobre mecanismos de participación democrática, que al final esto ya está muy reglado desde el 94, fue una reforma importante en el 2015. Entonces, ese sería como la respuesta a este punto. Profesor, usted también nos hablaba sobre una Asamblea Nacional General y una Asamblea Parcial. Explíquenos como estos dos punticos, aunque pues digamos que uno los ve Vale, como muy claros, pero sí para tenerlos más claro todavía. claro, fíjate una cosa. Fíjate, por ejemplo, lo explico con un ejemplo. Lo que pasó en la Constitución del 91, que fue un proceso constituyente para una nueva constitución. Es decir, como volver a empezar de cero, diseñar las instituciones, establecer los derechos, el énfasis es un Estado social, liberal, etcétera. Bueno, y digamos, es como el ejemplo clásico o como donde se evidencia con mucho más contundencia como el poder del pueblo como titular de la soberanía, ¿cierto? Entonces también hay una asamblea constituyente y el ejemplo del 91 nos ilustra mucho, ¿cierto? Porque la Constitución se redactó en sus 380 artículos de principio a fin. Ese es un punto. El otro es la asamblea parcial, es decir, que no, que es un poco lo que uno interpreta también del tuit del gobierno. Dice que tiene en principio, unos 8 puntos específicos. Entonces uno deduce ahí que es una competencia parcial. Es decir, que no se quiere digamos, la esencia de la Constitución. Dicen los tuits que, por ejemplo, no se tiene una idea de reelección del gobierno, que me parece que en general es una muy buena idea, y unos temas estratégicos. Entonces, aquí ocurre en cuanto al procedimiento un poco lo mismo, porque la ley que tiene que aprobar el Congreso tendría que decir, bueno, vamos a convocar al pueblo a mencionar, a que se mencione, a que se pronuncie mejor sobre estos puntos concretos, para que si el pueblo así lo vota positivamente, pues se convoque la asamblea que dedique única y exclusivamente a decidir esos 8 puntos que en principio se han mencionado que serían los ejes del debate. Entonces, esa sería la diferencia entre la asamblea total, que es para reformar completamente toda la constitución, una nueva, y la asamblea constituyente parcial con una idea de limitarse a algunos aspectos específicos. Ese sería el punto. Profesor, bueno, entonces ya comprendemos esa parte que usted nos dice sobre que son diferentes actores los que pueden presentar este proyecto de ley, que podría ser o el gobierno o los congresistas o el mismo pueblo, siempre y cuando tenga ese consenso del 5% del censo electoral los que soliciten este proyecto de ley. Usted nos explicaba que el proyecto de ley tiene que pasar por el Congreso, tiene que tener la aprobación de mayorías absolutas tanto en Senado como en Cámara, luego el presidente lo firma, ese proyecto de ley pasa a la Corte Constitucional para recibir, para mirar si ese proyecto, si esta ley ya es constitucional o no, y si la Corte dice, listo, ya, esto es constitucional, hay que convocar la asamblea, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir, bueno, lo que te digo, la ley tiene que ser muy puntual, porque acuérdate que hablábamos de la composición, de la competencia y la temporalidad. Entonces, la ley de alguna manera tiene que tener adelantada esa tarea. Es decir, bueno, vamos a convocar a la asamblea, vamos a elegir a 100 constituyentes, por decir algo, o 150. Vamos a elegirlos de tal manera, con tal método electoral, van a funcionar en la ciudad de tanto, van a tener 2 años o bueno, un año de sesiones. Muchas respuestas de esas, claro, deben involucrarse en el proyecto, en la ley aprobada, porque la ley es como el parámetro que finalmente va a regular toda esta dinámica. Los temas, como ya lo acabamos de mencionar, y debatirán sobre estos temas de justicia, sobre, no sé, cambio climático, derechos, estructura, controles, ta, ta, ta. La ley sí aquí es un componente muy importante, pero claro, como es inicialmente una propuesta que se está gestionando, claro, al no haber un proyecto de ley, claro, es muy difícil vaticinar qué se quiera, pero sí es el escenario para resolver las grandes inquietudes y establecer como los derroteros para todo el proceso constituyente.
quiénes podrían conformar una asamblea constituyente? Es decir, tiene que ser, ¿hay algún requisito de que sean de varios partidos políticos o que sean de organizaciones civiles? ¿Cómo, o sea, pues, cuáles son los requisitos para esa gran asamblea o en ese proyecto de ley tiene que, es decir, tienen libertad de escoger quién serían los constituyentes? No, en principio hay libertad. Ahí tal vez lo único límite sería, pues, que tenían que ser ciudadanos colombianos, ¿cierto? Que tengan la habilidad para gestionar sus derechos políticos, de que no los tengan suspendidos o que no tengan alguna interdicción. Pero en principio, claro, por ser un, un escenario tan democrático, pues, en principio, digamos, no puede haber como mayor restricción, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, la ley pueda, digamos, en principio, y creo yo que sería muy interesante, pues plantear, fíjate un poco lo que pasó con como con las circunscripciones ahora del Congreso, digamos que tienen para diferentes sectores, es decir, algunas circunscripciones especiales, por ejemplo, para los grupos afro, para los grupos indígenas, qué bueno sería pensar en tema de género, en la comunidad LGTBI, en los que fueron actores del conflicto, los ciudadanos, digamos, ciudadanos que no están, digamos, inscritos en ninguna de estas otras categorías. Pero en principio sí es lo que invita a esta reflexión política, pues es a un escenario, digamos, de libertad y finalmente de pluralismo. Porque fíjate, un proceso constituyente, pues tiene que involucrar eso, es decir, que todo el país opine sobre la Constitución, sobre sus reformas, y para eso vamos a elegir a unos representantes, a unos constituyentes. Entonces, digamos, creo que debe respetar esa línea, digamos, de la democracia, de las mayorías y de los diferentes grupos diferenciales que en nuestra trayectoria han venido adquiriendo como una importancia eh, destacada. Profesor, muy buenos días. Explíquenos un poco cuáles son los motivos de peso que podrían llevar a un presidente o al pueblo a convocar a esta constituyente. ¿Cuáles serían los motivos de peso? No, pues al final esto, pues, ¿qué motivos de peso podrían haber? Por ejemplo, en general, la idea, digamos, de renovar, digamos, las instituciones. Eso puede ser una idea, digamos, importante. ¿Por qué? Porque, claro, tú sabes que las constituciones se desactualizan muy fácil, que todo esto es muy cambiante. Por ejemplo, los temas, los derechos, la igualdad, por ejemplo, los temas ahora de medio ambiente. Sí, digamos, las sociedades evolucionan mucho, las normas deben evolucionar mucho. Y hay muchos temas que a veces quedan por fuera como el discurso constitucional. Entonces, yo creo que es importante hacerlo por un tema de esto. Segundo, también por un tema de legitimidad también. Yo creo que es importante que fíjate, nosotros, bueno, la constitución nuestra actual que fue fruto de un proyecto constituyente, yo creo que fue muy importante que los ciudadanos dijéramos, bueno, vamos a decidir sobre las riendas de nuestro futuro. Yo creo que tener un tema de legitimidad política, de participación, yo creo que es muy importante. Sí, esos serían como los dos, conceptualmente, tal vez los argumentos principales. Ahora, ya desde el punto de vista de ya de la política tradicional y de los actores políticos, bueno, pues intereses de diferentes sectores. Fíjate, por ejemplo, tal vez en el 2004, 2005, por ejemplo, se intentó hacer una ley para reformar eh, el sistema presidencial nuestro por un sistema semipresidencial, por ejemplo. Recuerden también ustedes cuando han habido como varias propuestas que no ha prosperado ninguna, pero que han mostrado como intereses políticos muy particulares. Por ejemplo, cuando en su momento se prohibió la segunda reelección, hubo unas voces que querían reformar la Constitución por asamblea constituyente para poder, pues, garantizar esa alternativa. Bueno, y así varias coyunturas políticas, digamos, se podría decir, pero en principio la idea es sí actualizar una Constitución a unos nuevos retos. Y segundo, el tema de la legitimidad, es decir, como el pueblo en nuestro caso es el titular de la soberanía y en el pueblo radica el poder constituyente, es como, bueno, ejerzamos nuestra función natural de nuestra vida en sociedad y démonos unas nuevas reglas. Sería básicamente el punto. Profesor, bueno, primero queríamos pedirle si es tan amable acomodar un poquito mejor la cámara porque no logramos verlo muy bien.
Y ya, bueno, siguiendo en esta línea, ¿qué otros caminos hay para que pues el presidente cite a una Asamblea Nacional Constituyente, aparte del estado de conmoción interior? Bueno, yo creo que ahí hay temas, esa pregunta es muy interesante. Yo qué creo, y desde el punto de vista constitucional, fíjate que, y lo comenté al principio, la Constitución trae unas reglas para la reforma. Sí, es decir, no, ¿qué fue la diferencia de pronto de la Constitución del 91? ¿Por qué? Porque en ese momento sí hubo un estado de sitio que hizo la convocatoria, ¿cierto? El país sí, creo yo que había una necesidad, pues por toda la situación política, por los problemas, por la profunda crisis que había, sí había como un sentimiento colectivo, digamos, de adelantar la constituyente, todo el tema de la séptima papeleta y toda esta dinámica que fue un proceso al final que no fue un día para otro, o sea, fue como un proceso que se empezó a madurar desde el gobierno de Barco, luego con el presidente Gaviria, etcétera. Entonces fue un proceso distinto y justamente por eso lo fue regular en esa constituyente para evitar ese vacío, para solventar ese vacío mejor, una, un capítulo completo con mecanismos que son muy amplios, porque fíjate, son tres herramientas: el propio Congreso, el referente, la constituyente para evitar esto. Adicionalmente, se regula un tema también que viene de tu pregunta, el tema de los estados de excepción. También se hizo una disertación muy importante con unos controles jurídicos en cabeza de la Corte, controles políticos para también limitar que el estado de excepción se utilice para muchas cosas, que fue lo que para ese momento sirvió. Pero estos dos argumentos para decirte que hoy desde mi punto de vista sería completamente inviable y sería inconstitucional que se llegase a pensar o a utilizar la figura de los estados de excepción para una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Me imagino que esta pregunta ya tiene respuesta y la respuesta me imagino que es no, pero usted me dirá si estamos de acuerdo o no. Es decir, que el presidente tampoco puede citar una asamblea por medida de decreto. No, claro que no. Sería inconstitucional. Justamente por eso. No, y fíjate que al final está bien porque eso, esas experiencias se han utilizado mucho en la historia. Porque claro, es más fácil para un presidente, digamos, que es lo que se llama una democracia plebiscitaria, decir, bueno, entonces aquí o están de acuerdo conmigo, no, entonces yo cito, yo manejo las masas, yo tengo, sí, ese poder, digamos, de político propio de la dignidad presidencial, y claro, eso definitivamente está prohibido, y pues no se puede hacer, pero está bien por el sistema. Yo creo que hay vías para hacer los cambios, digamos, de este gobierno en general, de cualquier presidente, de que pueda someter al pueblo, digamos, los cambios en la Constitución. Me parece que es completamente válido, pero, digamos, lo lógico es que se haga dentro de nuestro marco, porque finalmente es que si rompemos la estructura, pues eso es lo que en alguna medida nos cohesiona como sociedad. Entonces, si hacemos esas medidas de facto ilegales, pues aun cuando en principio, digamos, estén bien invencionadas, pues nos hace mucho más daño. Entonces, creo que debemos avanzar bajo una línea de la legalidad y de la constitucionalidad, que es finalmente como la manera más razonable y más avanzada de lo que las sociedades han podido crear para vivir en sociedad. Ese es como el aprendizaje que yo encuentro en este tema. Profesor, después de que, volviendo al paso a paso, digamos, se citó la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea sesionó, estuvo pues debatiendo los temas que se van a reformar de la Constitución, y después de que se aprueben esos temas o algo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Ya se redactaría una nueva Constitución o la Corte Claro. Constitucional vuelve a revisar? ¿Qué se hace allí? Y otra pregunta, más o menos, ¿cuánto tarda todo este proceso desde el proyecto de ley hasta que la Asamblea apruebe cuáles son los puntos que se van a reformar? Bueno, en la primera, claro, finalmente la Asamblea Constituyente, digamos, es la que redacta, digamos, es más o menos para que los oyentes nos puedan entender, es como una especie de congreso, ¿sí? Como una asamblea donde dice, bueno, vamos a reformar el artículo sobre, no sé, el medio ambiente o la consulta previa o bueno, ¿sí? Entonces se hace la propuesta, se vota, por supuesto, porque es un órgano deliberativo democrático, entonces funciona más o menos como un congreso. Entonces, ese es el debate y se acordó que el artículo es este. ¿Cierto? Listo. Entonces se hace ese artículo y así los que se tengan que agotar hasta que esté la reforma.
Luego de eso, claro, esa reforma se publica, ¿cierto? Como todas nuestras normas, la ley y los decretos, tienen una publicación y a partir de ahí es cuando empieza vigencia y esas normas entrarían a formar parte de nuestra Constitución. ¿Vale? Entonces tendríamos una constitución, la constitución colombiana, por ejemplo, si ustedes miran, encontramos a veces en la lectura artículos que son acto legislativo número tal, por el cual cosa. Aquí lo que vendría sería un artículo, por ejemplo, tal, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente tal fecha. Y con eso se integraría esa reforma parcial a todo el documento de la Constitución del 91. ¿Vale? Ahora, en cuanto a los tiempos, bueno, eso depende mucho de finalmente de lo que se quiera, o sea, ni la Constitución ni las leyes en la materia establecen como un tiempo preciso. Lo que sí está claro es que sí debe haber una temporalidad, o sea, digamos, un país no podría vivir en permanente, digamos, proceso de reforma, ¿verdad? Entonces, el tema sí depende un poco del alcance, de la extensión, de la competencia y bueno, pero la idea es que tengan tiempos cortos, ¿no? Fíjate que los procesos recientes, por ejemplo, en Chile, en otros países, pues de alguna manera, digamos, porque también es un proceso de liberación política, ¿cierto? De posturas. Yo pensaría que, bueno, máximo un año, unos 6 meses, yo pienso que dependiendo del trabajo que se tenga que hacer, porque es algo más puntual, se podría anticipar más próximamente, pero sería el mensaje sobre este punto. Profesor, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de informar o de aclarar, ¿es necesario citar una asamblea para sacar adelante las 8 propuestas del presidente? Claro, pues no, no que sea necesario exclusivo, porque fíjate, bueno, es que, claro, uno lee los anuncios, pues son muy generales, pero yo pienso que sería como la tarea seguir, mirar exactamente si hay unos que pueden hacer por legislación, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente la Constitución hay que reformarla. Ahora, pero en principio esos temas que están ahí. Claro, es que tú dices pues, reformar la justicia para que la justicia sea más efectiva. Bueno, depende, porque eso es o sea, uno de esos 8 puntos pues tienen 1000 aristas, ¿no? Entonces que al final uno pensaría deberían decantarse un poco más para saber si necesariamente sí se requiere ir por una asamblea constituyente o se podrían hacer legislativamente o se podrían hacer cumpliendo la ley, que es un poco también a veces lo que pasa, que desafortunadamente tenemos una tendencia al reformismo que con reformar vamos a lograr muchas cosas y la verdad a veces lo que se requiere es aplicar las leyes, ¿no? Por ejemplo, no sé, descongestionar la justicia, descentralizar ciertos temas. El ciudadano necesita justicia en su caso que no se le demore 5 años, sino que se lo resuelvan pronto. Fíjate que eso es un tema más de administración de justicia, de, de función judicial en específico, más de que se vaya a cambiar y se cree una nueva corte y se quite y no sé qué. ¿Sí me entiendes? Entonces habría que puntualizarlo muy bien y creo que sería un buen ejercicio si esto llega si continúa, por supuesto, tanto para la deliberación política como para todo el proceso, pues que se pudieran de pronto decantar un poco más las propuestas. Ahora, van al Congreso, el Congreso le dará su matiz, por supuesto, su alcance, pero en principio creo que sería un buen mensaje más, será muy nutritivo poder tener un poco más de claridad exactamente en qué es lo que se quiere hacer con este proceso. Profe, ahí antes de despedirlo, una inquietud más. ¿En qué momento es donde, no sé si es cuando ya la Asamblea haya aprobado los artículos que se van a modificar, cuando ya la Asamblea haya tomado su decisión, que se le pregunta a los colombianos, creo que se van como a unas especies de elecciones donde se le pregunta si está de acuerdo o no en esa reforma? ¿En qué momento es que se hace esa pregunta al pueblo y cuántos votos, o cuántos votos no, cuánto es el porcentaje del censo electoral que debe tener esa aprobación para que esto ya se convierta y se reforme definitivamente, sea general o de manera parcial la constitución? Bueno, muy buena pregunta. Veo que has estudiado mucho el tema. Bueno, genial. No, dos cosas ahí importantes. Una, y es interesantísima la pregunta, porque fíjate que aquí al pueblo no se le pregunta, digamos, no se le pregunta sobre el resultado de la reforma. ¿Sí me explico? Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente hizo su documento de reforma y ese documento aplica. Aplica y entra a regir y eso reforma la Constitución, que es distinto, por ejemplo, lo que pasa con el referendo, que en el referendo sí lo que se hace es que
se le pregunta al pueblo, ¿usted quiere reformar el artículo en este sentido? Entonces la persona dice sí o dice no, que fue un poco lo que pasó en el 2003. Sí, porque el mecanismo es distinto. Aquí, digamos, lo que hace el pueblo, es decir, luego de que la Corte Constitucional se haya pronunciado, es decir, yo estoy de acuerdo en convocar una Asamblea Nacional Constituyente en los términos que la ley me lo plantea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos dicen, esta ley mediante el cual se convoca al pueblo una Asamblea Nacional Constituyente parcial sobre estos temas, con esta composición, con estos tiempos, con este periodo. Señor ciudadano, ¿usted está de acuerdo? Pues sí, hasta ahí llega mi papel ciudadano. Si cumplo, segunda pregunta que me formulabas, que lo omití, es decir, tiene que ser por una votación del 30% del censo electoral, que eso serían más o menos unos 12 millones de votos mal contados, ¿verdad? Y ahí ya la asamblea, digamos, si se aprueba eso, ¿cierto? Se aprueba esa votación con ese, con ese número de votos, con ese porcentaje del censo electoral, ya viene la asamblea constituyente a funcionar y ya luego emitirá su normatividad. Ahora, y después ya de esa normatividad que está vigente, es muy posible, claro, aquí estamos hablando de algunas cosas un poco conceptuales porque no se ha presentado la situación de asamblea en nuestro contexto de, desde el 91, pero podría un ciudadano eventualmente, por ejemplo, demandar por inconstitucional algunas que sean por esencia de la Constitución. Como es reforma, ya lo mencionaba, o sea, es una reforma que no puede deslindarse, no puede ser contraria, no puede ser agresiva, digamos, del espíritu constitucional del 91, que fue fruto de un constituyente primario con competencia total. Entonces ahí pueden haber unas reglas y unas discusiones bastante interesantes porque lo que se quiere, obviamente, es que si un acto reforma la Constitución, pues de alguna manera exista como una unidad y un respeto por unos principios comunes que se tienen allí. Entonces sería básicamente ese el punto. Profe, qué pena la insistencia. Si llegado el caso se le pregunta a los ciudadanos cuando ya la Corte Constitucional dice, sí, listo, es viable y hay que convocar a la Asamblea. Le preguntan a los ciudadanos, ¿está de acuerdo sí o no? Y resulta que no va a ser 2 millones de personas a votar o simplemente votan y dicen que no. ¿Hasta ahí se para el proceso? Sí, claramente. Hasta ahí fracasa porque, claro, son unas reglas, digamos, de mayorías. Entonces, hay que hacer, obviamente, como en las elecciones. Por ejemplo, ahora hay que hacer un conteo, hay que decir el censo electoral es tanto, los votos son tantos, los votos que votan favorablemente la asamblea son tantos, y si no se cumple, pues no se lograría esa mayoría y por lo tanto no habría reforma, fracasaría el proyecto de asamblea constituyente. Buen dato el que nos da, profesor. Muchísimas gracias. Obviamente este tema es muy amplio, pero ya el tiempo se nos agotó. Gracias por estar con nosotros y esta explicación tan detallada. Bueno, cuando quiera, con mucho gusto y muchas gracias. Saludos a los oyentes. Feliz día. Feliz día, profesor. Pues ahí estábamos dialogando sobre estos temas, esta propuesta que presentó el presidente Gustavo Petro, mirando los caminos para lograr esa Asamblea Nacional Constituyente, cuáles son esos filtros y pues el camino es largo y es complejo, no es tan fácil de lograr una Asamblea Nacional Constituyente y no es tan fácil por este mecanismo hacer modificaciones parciales o generales de la Constitución. Y pues recordemos esos 8 puntos que el presidente Gustavo Petro planteó y por qué es que citó a la Asamblea, por qué es que hizo esta propuesta mejor. El primer punto es el cumplimiento del acuerdo de paz. Segundo, condiciones básicas para la población mayor. Tercero, educación pública y reforma agraria. Cuarto, cambio climático y descarbonización de la economía. Quinto, priorizar empleo y producción. Sexto, reordenamiento territorial. Séptimo, separar la política de la financiación privada. Y octavo, reforma a la justicia. Los invitamos que nuevamente escuchen esta entrevista completa en @laudestéreo y conozcan qué es la Asamblea Nacional Constituyente y cuál es el proceso para que se pueda lograr reformar la Constitución. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Una pausa y ya volvemos.